Si alguna vez has sentido un escalofrío que te congela la sangre al pisar un viejo cementerio, prepárate, porque esta noche te revelaré los secretos más oscuros de Blackwood, un lugar donde la muerte es solo el principio y las tumbas no guardan silencio. No estamos hablando de cuentos para dormir, ni de leyendas urbanas susurradas a la luz de una vela. Lo que estás a punto de escuchar es la escalofriante verdad de un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el de los muertos es tan delgado como una tela de araña. Es la historia de cómo la curiosidad, el escepticismo y un valor malentendido llevaron a un grupo de personas al corazón de la oscuridad. Es la crónica de un cementerio tan maldito que su nombre se susurra con pavor. Un lugar donde la tierra misma parece hambrienta y los muertos, los muertos no descansan en paz. Al final de este relato, no verás un viejo camposanto de la misma manera, te lo aseguro. Imaginen esto: a las afueras de la sombría ciudad de Hollow Creek, donde los inviernos son largos y la niebla se aferra a los valles como un sudario, se alza un lugar que ha sido evitado por generaciones. No por ser inaccesible, sino por algo mucho más profundo, más primitivo: el miedo. Este es el cementerio de Blackwood. Desde tiempos inmemoriales, los lugareños lo han considerado un lugar tabú, un terreno que solo se mira de reojo, si es que se mira. Sus verjas de hierro forjado, corroídas por el tiempo y el óxido, parecen más una advertencia que una invitación. Las tumbas, cubiertas de un musgo espeso y oscuro, susurran historias en el viento helado, relatos de vidas olvidadas. Sí, pero también de algo más siniestro, de una presencia que se niega a marcharse. La fama de Blackwood no es la de un lugar de descanso, sino de oscuridad inquietante, un pozo de terror que se extiende más allá de sus muros. Pero lo que realmente te erizaría el vello de la nuca son los rumores, esas historias que circulan de boca en boca, de abuelos a nietos, que han transformado Blackwood de un simple cementerio a un verdadero infierno terrenal. Se cuenta que fantasmas deambulan entre las lápidas, figuras translúcidas que aparecen y desaparecen con la ligereza de una pesadilla. Pero lo más espeluznante son los relatos de tumbas que, literalmente, tragaban a los vivos, abriéndose bajo los pies de los incautos que osaban pisar su suelo sagrado, o profano, según se mire. Y por si fuera poco, se habla de una niebla espectral, tan densa y fría que no solo ocultaba la vista, sino que helaba hasta los huesos, una niebla que parecía tener vida propia, arrastrándose y envolviendo a quienes se atrevían a adentrarse en su reino. Cada rincón de Blackwood tiene una historia, un lamento, una advertencia. Es un lugar donde el pasado nunca muere, solo espera el momento de reclamar a los vivos. Entre las sombras de estas leyendas emergió una figura poco convencional: Sarah. Joven, brillante y dotada de una mente analítica, Sarah era una investigadora paranormal, sí, pero su escepticismo era tan agudo como cualquier bisturí. Había dedicado su vida a desentrañar los misterios, a encontrar explicaciones lógicas donde otros solo veían lo sobrenatural. Para ella, los fantasmas eran ilusiones, las apariciones, trucos de la mente o fenómenos naturales malinterpretados. Pero Blackwood era diferente. La magnitud de su leyenda, la consistencia de los testimonios a lo largo de los siglos, el puro terror que infundía en la gente, todo eso la atrajo como una polilla a una llama mortal. Su intención no era buscar fantasmas, sino desmentir esas historias, destrozar el mito con la fría luz de la razón y la ciencia. Quería demostrar que no había nada que temer, que la oscuridad era solo la ausencia de luz y que los muertos, los muertos permanecían muertos. Sarah no estaba sola en esta cruzada. Contaba con un equipo leal y igualmente intrépido. Estaba Mark, el técnico de sonido,
cuya fe en la ciencia era tan inquebrantable como la de Sarah, siempre buscando la anomalía sónica, la explicación acústica. Luego estaba Elena, la camarógrafa, con sus ojos siempre atentos a cada detalle, cada sombra, cada movimiento, documentando todo con la precisión de un halcón. Y finalmente David, el experto en fenómenos electromagnéticos, con sus sensores y medidores listos para detectar cualquier alteración en el campo magnético que pudiera delatar una presencia. Juntos eran un bastión de la razón contra lo irracional, o al menos eso creían. Armados con cámaras infrarrojas, grabadoras de voz, termómetros ultrasensibles y su propio escepticismo, se adentraron en Blackwood con la confianza de quienes creen tener todas las respuestas. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a preguntas para las que no existía respuesta lógica, a horrores que desafiarán toda su comprensión de la realidad. El sol, un disco anaranjado y moribundo, se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de Hollow Creek con tonos ominosos de púrpura y carmesí. Y justo en ese instante, el cementerio de Blackwood, como si fuera un monstruo dormido despertando de un largo letargo, pareció cobrar vida. No fue un cambio brusco, sino gradual, insidioso, como un veneno que se extiende lentamente por las venas. La luz se desvaneció, arrastrando consigo la última sombra de calidez y seguridad. El aire, antes meramente fresco, se volvió cortante, gélido, penetrando la ropa y mordiendo la piel. Fue entonces cuando la niebla comenzó a levantarse. No era una niebla normal, de esas que envuelven los paisajes matutinos. Esta era diferente. Era densa, pesada, como si las almas de los muertos se hubieran condensado en una bruma palpable. Se arrastraba por el suelo, reptando entre las lápidas como una serpiente espectral, envolviendo cada tumba, cada árbol, cada sombra. Pronto, todo el cementerio quedó cubierto por un velo fantasmal, un sudario blanco y etéreo que lo ocultaba todo, transformándolo en un laberinto de siluetas indistintas. El mundo exterior se desvaneció, dejándolos solos, aislados en un purgatorio nebuloso. Y con la niebla llegaron los sonidos, crujidos de pasos que parecían resonar desde ninguna parte, un eco fantasmal que se movía entre las tumbas vacías. El viento, antes un mero soplo, ahora aullaba, un lamento lastimero que se convertía en susurros ininteligibles, como si miles de voces incorpóreas intentaran comunicarse, arrastrar a los vivos a su desdichado reino. Los aparatos electrónicos de Sarah comenzaron a parpadear, las grabadoras a emitir ruidos estáticos, como si el propio aire se estuviera volviendo loco. La noche en Blackwood no solo había comenzado, los había engullido. Si te gustan las historias de terror reales y perturbadoras, dale me gusta y suscríbete al canal. Búscanos como Historias de Terror en YouTube y Spotify y síguenos para más contenido audiovisual que no podrás olvidar. Continuando con la historia. A pesar de su escepticismo inquebrantable, Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la fría niebla. Fue un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, un presentimiento, una punzada de terror primario que le decía que esta noche no sería como las otras. Su mente lógica luchaba por encontrar una explicación, pero cada explicación se desvanecía ante la opresiva atmósfera. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas podían verse a unos metros de distancia, transformando el familiar paisaje en un lienzo en blanco para sus peores miedos. Y fue entonces cuando comenzaron los verdaderos disturbios. Al principio eran sutiles, fáciles de descartar. Figuras moviéndose en el rabillo del ojo, sombras que danzaban en la densa bruma, solo para desaparecer cuando se giraban para mirarlas de frente. Un suave murmullo, apenas un suspiro, que parecía venir de justo detrás de sus oídos, haciendo que se volvieran bruscamente, solo para encontrar el vacío. Pero la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos aumentaron.
David juró haber sentido un aliento helado en su nuca, a pesar de estar completamente cubierto. Elena, concentrada en su cámara, gritó cuando la lente se empañó repentinamente con lo que parecía una huella de mano, una huella helada y extrañamente pequeña. Mark, con sus auriculares puestos, reportó una respiración pesada, gutural, justo al lado de su micrófono. Una respiración que no pertenecía a nadie del equipo y que se sentía escalofriantemente cercana, incluso personal. El escepticismo de Sarah comenzó a flaquear, reemplazado por una creciente sensación de pánico. La reacción de su equipo fue un espejo de su propio terror incipiente. Los gritos de miedo y los jadeos de asombro comenzaron a ser más frecuentes. Los rostros, antes valientes y determinados, ahora estaban pálidos, marcados por el horror inminente que se cernía sobre ellos. El profesionalismo se desmoronaba bajo el peso de lo inexplicable. David, el más tranquilo del grupo, tropezó con una lápida, sus ojos buscando desesperadamente algo que pudiera comprender. Mark, que se jactaba de su capacidad para mantener la calma, apretaba su grabadora como si fuera un talismán. Elena, la camarógrafa, bajó la cámara, con la vista fija en la niebla como si esperara ver una aparición en cualquier momento. El horror ya no era una posibilidad lejana, una leyenda. Era una presencia palpable, fría, que los asediaba desde todos los ángulos. Ya no estaban investigando, estaban luchando por mantener su cordura. El cementerio los había atrapado en su telaraña de miedo y apenas la noche había comenzado a mostrar sus verdaderas garras. La tensión era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Cada sombra, cada susurro, se magnificaba en el denso velo de niebla. Fue entonces cuando ocurrió. No fue una sombra fugaz ni un murmullo distante. Esta vez fue inconfundible. Una figura pálida, translúcida, se materializó lentamente frente a ellos, emergiendo de la niebla como una pesadilla hecha carne. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, pozos negros que parecían mirar directamente al alma. Su piel era cerúlea, como la de un cadáver sumergido, y su boca, una mueca distorsionada, parecía intentar pronunciar un grito silente que, aún así, resonó en el corazón de cada uno. Este no era un efecto de luz ni una ilusión, era un espectro, real y aterrador, que desafiaba toda lógica y razón. El escepticismo de Sarah se hizo añicos en ese instante, pulverizado por la innegable presencia de lo sobrenatural. El silencio que siguió fue roto por un chillido gutural, un sonido de ultratumba que pareció desgarrar la niebla. El espectro, con una agilidad y una malevolencia que desafiaban su naturaleza etérea, se abalanzó. No lo hizo hacia Sarah, sino hacia Mark, el técnico de sonido, que estaba parado, petrificado, a pocos metros de ella. En un instante, el ente inmaterial lo atravesó. No hubo sangre, no hubo desgarro físico, pero el efecto fue devastador. Mark se desplomó al suelo, su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus ojos fijos en un punto distante, llenos de un terror mudo. El toque helado del espectro, aunque invisible, había sido un choque eléctrico que lo paralizó, robándole no solo el movimiento, sino también el aliento y la cordura. Era como si un trozo de su alma hubiera sido arrancado de su cuerpo, dejando un vacío helado. El pánico se desató. El horror inminente del que habíamos hablado ya no era inminente, sino presente, tangible, letal. Sarah, a pesar del miedo que la atenazaba, reaccionó. Su instinto de supervivencia, o quizás su sentido de liderazgo, la impulsó a gritar: ¡Corran! ¡Corran ahora! Sin dudarlo, Sarah y los otros dos miembros del equipo, Elena y David, se dieron la vuelta y huyeron, dejando a Mark tendido en el suelo. La cobardía no era una opción en ese momento. Era supervivencia pura. Corrieron a ciegas a través del laberinto de lápidas, la niebla envolviéndolos, los susurros del viento transformándose en burlas, los crujidos de los pasos,
multiplicándose, como si hordas invisibles los persiguieran. El cementerio ya no era un lugar para investigar, era un cazador, y ellos, su presa. La huida inicial fue un acto desesperado, una negación de lo que sus ojos habían visto y sus corazones sentían, que Blackwood, en efecto, era real y que sus horrores eran solo el comienzo. La carrera desesperada a través de la niebla no duró mucho. Pronto, Sarah y los demás descubrieron una verdad aterradora. El cementerio no les permitiría escapar tan fácilmente. Las verjas por las que habían entrado, antes un simple obstáculo, ahora parecían una prisión infranqueable, envueltas en la misma niebla densa y hostil que saturaba el aire. Cada camino parecía cerrarse, cada sendero los llevaba de vuelta a las profundidades del Camposanto. El aire se sentía más pesado, como si la misma tierra estuviera ejerciendo una presión invisible sobre ellos. Los aparatos de David y Elena habían dejado de funcionar, muertos, como si la energía misma del lugar los hubiera drenado de vida. Estaban atrapados, sin salida, en el corazón de la maldición de Blackwood. Y entonces el horror escaló a un nivel que desafiaba la imaginación más retorcida. La tierra debajo de sus pies comenzó a temblar con una vibración gutural y profunda. Un sonido de madera agrietándose y tierra desmoronándose llenó el aire, un sonido que provenía de todas partes y de ninguna. Lo que vieron a continuación los petrificó. Las tumbas, cientos de ellas, no solo los lamentos del viento o los crujidos de la tierra, comenzaron a abrirse. Lentamente al principio, luego con una furia espantosa, la tierra se resquebrajó, las losas de piedra se levantaron y se hicieron a un lado, liberando a sus habitantes. Los muertos ya no estaban bajo tierra, estaban emergiendo. Lo que salió de las tumbas no eran los espectros etéreos que habían encontrado antes. Eran algo mucho más primario y repugnante. Eran zombies, figuras putrefactas con mandíbulas desfiguradas, sus ojos vacíos, cuencas oscuras que solo reflejaban la podredumbre. Sus cuerpos, envueltos en jirones de ropa funeraria y cubiertos de tierra y musgo, se movían con una lentitud espeluznante, pero con una determinación implacable. Cada movimiento era un crujido de huesos, cada paso un arrastre pesado. El olor a putrefacción, a tierra húmeda y a muerte era abrumador, tan denso que casi se podía saborear en el aire. Y no había duda de su propósito. Sus gemidos eran bajos, guturales, pero su significado era claro: hambre. Hambre de carne, de vida. El cementerio no solo estaba maldito, estaba vivo, y sus habitantes habían despertado con una sed insaciable. Sarah, Elena y David se encontraron de repente rodeados por un ejército de los no muertos, el velo entre mundos no solo roto, sino deshecho por completo. Si te gustan las historias de terror reales y perturbadoras, dale me gusta y suscríbete al canal. Búscanos como Historias de Terror en YouTube y Spotify y síguenos para más contenido audiovisual que no podrás olvidar. Continuando con la historia, el pánico era un animal salvaje que rugía en el pecho de Sarah, pero de alguna manera, en medio del caos y la desesperación, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Su cerebro, antes tan escéptico, ahora funcionaba a una velocidad vertiginosa, buscando una solución, una salida, cualquier cosa. Agarró su linterna, el último bastión de la luz en esa noche infernal, y la encendió. El haz tembloroso, un pequeño faro en la oscuridad abrumadora. El creciente sentido de pánico amenazaba con abrumarla, consumirla en la locura, pero se esforzó por mantener la calma, por aferrarse a la poca racionalidad que le quedaba. Se dio cuenta de que correr sin rumbo solo los llevaría a una muerte segura. Había algo más, algo que su instinto le gritaba. De repente una imagen brilló en su mente, un fragmento de una vieja leyenda que había leído sobre Blackwood.
La maldición solo se calmará cuando se toque la piedra de su origen. La piedra de su origen. La tumba del fundador. En medio del terror, un plan se formó en su mente. Era descabellado, insensato, pero era la única esperanza. El único camino a la salvación, el único modo de detener esta pesadilla, era llegar al centro del cementerio, donde se erigía la tumba más antigua y majestuosa. La tumba del fundador de Hollow Creek. Se decía que era el primer entierro en esas tierras y el origen de la maldición. Con una determinación renovada, Sarah giró hacia sus dos compañeros, sus rostros pálidos e inyectados de miedo, pero con un atisbo de esperanza en sus ojos. «Tenemos que llegar al centro, a la tumba del fundador», les gritó, su voz apenas audible sobre los gruñidos de los zombies. No había tiempo para explicaciones, no había tiempo para dudas. Era una carrera contra la muerte, una misión suicida para encontrar la fuente de la maldición y de alguna manera detenerla. Con su linterna como su única guía y su propia fuerza de voluntad como escudo, Sarah lideró el camino, abriéndose paso entre los no muertos. El sonido de sus pisadas y los gruñidos de las criaturas resonando en la niebla. No era solo la vida de ellos lo que estaba en juego, sino el destino de Hollow Creek, y quizás de algo mucho más grande. El avance fue un infierno. Cada paso era una batalla, cada sombra una amenaza. El grupo, que una vez fue de 4, se había reducido. David, en un acto de heroísmo desesperado para desviar a un zombie que atacaba a Elena, fue arrastrado a la oscuridad, su grito cortado abruptamente. Ahora solo quedaban Sarah y Elena, dos mujeres contra la furia desatada de Blackwood. Sus ropas estaban desgarradas, sus cuerpos magullados, sus mentes al borde del colapso, pero la determinación de Sarah no flaqueaba. La tumba del fundador, una estructura imponente de mármol negro y gárgolas grotescas, se alzaba ante ellas, apenas visible a través de la densa niebla y las figuras que los rodeaban. Con un último empujón de adrenalina, Sarah se abalanzó hacia la tumba. Elena la cubrió, usando una rama de árbol afilada para mantener a raya a los zombies que se acercaban. Sarah llegó a la lápida, que irradiaba una sensación de frío abisal, casi como si absorbiera toda la calidez a su alrededor. Estaba adornada con símbolos extraños, tallas antiguas que parecían vibrar con una energía latente. Sin dudarlo y sin saber qué pasaría, Sarah extendió su mano temblorosa y tocó la lápida. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, una descarga de energía helada y palpitante recorrió todo su cuerpo. No era dolorosa, sino abrumadora, como si el alma del cementerio se hubiera conectado directamente con la suya. El suelo tembló con una fuerza increíble y un bramido fantasmal, un grito de agonía y alivio, resonó en todo Blackwood. La niebla, que había sido una presencia tan opresiva, comenzó a disiparse rápidamente, arremolinándose y desapareciendo en el aire como un sueño olvidado. Los fantasmas, los espectros translúcidos que los habían atormentado al principio, se desvanecieron con la niebla, arrastrados de vuelta a la nada. Los zombies, el ejército de los no muertos, se detuvieron en seco, sus gemidos se extinguieron y sus cuerpos putrefactos se desplomaron al suelo, regresando a su estado inerte. El silencio, un silencio pesado y total, cayó sobre el cementerio, tan profundo que era casi ensordecedor. Pero la liberación no vino sin una advertencia final. Mientras la última brizna de niebla se desvanecía, una voz fantasmal, un susurro gélido que parecía resonar directamente en la mente de Sarah, le habló. Regresarán. Era un mensaje corto, pero su implicación era inmensa. La maldición no había sido rota, solo había sido contenida. La calma era temporal, una tregua en una guerra eterna. Blackwood había retrocedido, pero no había sido derrotado.
Con el amanecer pintando el horizonte con una luz tenue y espectral, Sarah y Elena, las únicas supervivientes, huyeron de Blackwood. Sus cuerpos estaban heridos, sus mentes marcadas para siempre. Los horrores que habían presenciado, la pérdida de sus compañeros, la innegable existencia de lo sobrenatural, todo se había grabado a fuego en lo más profundo de sus almas. Ya no eran las investigadoras escépticas que habían entrado en el cementerio. Eran testigos de lo indecible, mensajeras de una verdad oscura y terrorífica. Incapaces de eliminar la pesadilla de Blackwood de sus mentes, sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La risa se sentía extraña, el sueño era un campo de batalla de sombras y gruñidos, y cada cementerio que veían era un recordatorio silencioso de la noche en que los muertos caminaron. A pesar de la aparente calma que regresó a Hollow Creek, la maldición del cementerio de Blackwood permaneció. Las tumbas volvieron a cerrarse, los restos de los zombies se fundieron con la tierra y la niebla se retiró a sus profundidades, pero la energía maligna, la esencia de la maldición, seguía ahí, latente, esperando, como una enfermedad que entra en remisión pero nunca desaparece por completo. Blackwood seguía siendo un pozo de oscuridad, una herida abierta en el mundo, simplemente dormido. Sarah lo entendió entonces. La maldición de Blackwood no era un evento aislado, sino una fuerza implacable, antigua, que acechaba en la oscuridad, esperando, siempre esperando, por la próxima alma desafortunada que se atreviera a desafiar sus límites, por el próximo velo que se adelgazara, por el próximo atisbo de la luna llena. Si quieres conocer más lugares donde los muertos se niegan a descansar, búscanos en Historias de Terror en YouTube y en Spotify.